La Guerra del Chaco, el conflicto que enfrentó a los pueblos boliviano y paraguayo, es un tópico que suele ser opacado por guerras más conocidas, ya sea la Guerra de la Triple Alianza o por su cercanía próxima a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Pese a esto, el conflicto es uno de los eventos regionales más importantes del siglo XX, así como lo fue la Guerra de 1941 para el Perú o la Guerra de Malvinas de 1982 para Argentina. La zona que comprende el Chaco Boreal posee una extensión de unos aproximados 650.000 kilómetros cuadrados, cubierta por bosques, matorrales espinosos y palmeras. Una mejor descripción la brinda un excombatiente boliviano. El monte es el absurdo materializado en árboles. Es el terrible mundo de la desorientación. En todas partes es lo mismo, bajo, sucio, verde y terroso. Sus árboles no son árboles, son espantajos de formas torturadas, en cuya corteza rumian su miseria fisiológica espinas y parásitos. Crecen prendidos en una tierra estéril e infecunda. Por eso viven y mueren sin adornar sus ramas con la verde caricia de la hoja ni el milagro luminoso del fruto. A partir de la independencia de ambos estados, tras la caída de la hegemonía del Imperio Español, ambos países reclamaron partes del Chaco, especialmente para Bolivia, tras perder su acceso al mar como fruto de la Guerra del Pacífico. El problema sobre los límites yacía en la falta de líneas divisorias claras. La ciudad de Charcas, hoy Sucre, Bolivia, tenía jurisdicción sobre una parte del Chaco. Según las leyes españolas, las ciudades tenían jurisdicción en un área de 100 millas a la redonda. De hecho, Asunción exploró y fundó algunos asentamientos en el Chaco, como Fuerte Borbón, hoy Olimpo. El Tratado de la Triple Alianza, firmado el 1 de mayo de 1865, concedió a la Argentina el Chaco hasta Bahía Negra. En 1876, la Argentina reconoció como paraguayo el territorio situado al norte del Pilcomayo, exceptuando la zona de Villa Hayes. El arbitraje del presidente norteamericano Rutherford Hayes adjudicó al Paraguay la zona de Villa Hayes. A partir de entonces, la discusión sería entre el Paraguay y Bolivia. Cabe mencionar que ambas naciones fueron de a poco, a principios del siglo XX, penetrando en el Chaco estableciendo fortines y que se había producido algún enfrentamiento entre soldados de ambos bandos, en las zonas de Vanguardia, Sorpresa y la última previo a la guerra. Previo al estallido del conflicto, el Paraguay había poblado la región chaqueña del sureste y del centro, mientras que Bolivia había poblado la del noroeste. La solución razonable hubiera sido negociar los límites de la zona en que no existía una ocupación efectiva de ninguno de los dos países. No lo permitieron las circunstancias. Ningún gobierno podía hacer concesiones del otro país sin pagar un alto costo político. Por eso, el gobierno boliviano llevaba sus reclamaciones hasta la región de Villa Hayes y el paraguayo hasta la del Parapití. La ruptura definitiva se produjo en junio de 1932, cuando un destacamento boliviano ocupó el fuerte paraguayo Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta. El lado boliviano contaba con un ejército modelado al estilo germano, con la capacidad de equipar 50.000 hombres con aviones, tanques y artillería moderna para la época. Contaba con reservistas instruidos, sin embargo, estaba en falta de una conducción superior idónea. Para octubre de 1932, según contratos de compra, Bolivia disponía de 196 piezas de artillería, 36.000 rifles, 750 ametralladoras, 12 aviones y 5 tanques de origen británico. Sin embargo, no todo este material estaba en óptimas condiciones y no todo llegaría a Bolivia previo al inicio de la guerra, dado que Chile y Argentina apoyaban a Paraguay, lo que dificultaba los suministros, ya que ambos países bloquearon sus puertos a envíos bolivianos. A lo largo del conflicto, Bolivia contó con varios generales que dirigieron la contienda. Estos fueron Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Hans Kunt, este último, un alemán que había servido en la Primera Guerra Mundial, y Enrique Peñaranda Castillo. Por su parte, Paraguay, más pequeña en extensión y con deficiente organización militar, podía llegar a movilizar 5.000 hombres con escaso material bélico. Así, al principio de la contienda, podía organizar 2 divisiones de infantería. Sin embargo, contaban con un jefe muy experimentado, en este caso el comandante José Félix Estigarribia, quien dirigió el esfuerzo de guerra durante todo el conflicto. Entre agosto y septiembre contaban con 2 divisiones, unos 6.000 soldados aproximadamente, que fueron reforzados con el tiempo.
Si bien se habían producido pequeñas escaramuzas con antelación, el conflicto realmente comenzó con la toma boliviana del fortín paraguayo Carlos Antonio López, el día 15 de junio de 1932. Ese día, tropas bolivianas, tras haber realizado una marcha de 170 kilómetros a través de monte y con poca agua, llegó a su objetivo el día 14. Al amanecer del 15, 30 soldados bolivianos atacaron el fortín y los paraguayos se replegaron abandonando el área. Luego de esta incursión, el fortín fue destruido y Moscoso erigió una serie de fortificaciones a unos 600 metros al norte. Estas defensas contaban, hacia finales de junio, con 150 soldados, ametralladoras pesadas, 16 livianas, una sección sanitaria y hasta se construyó un pequeño aeródromo. Posteriormente, el día 15 de julio, llegaría el contraataque paraguayo. Con ataque de morteros y movimiento de tropas, para el 16 al atardecer las tropas paraguayas se disponían a atacar, pero esto no fue necesario, ya que las tropas bolivianas habían huido dejando solo a Moscoso con 14 soldados y, ante esta situación, no le quedó más opción que retirarse. La reacción boliviana no se hizo esperar y para septiembre de 1932, sufrieron ataques los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. Este último poseía una gran importancia para la estrategia defensiva de Estigarribia, ya que era una excelente plataforma de salto para Bolivia y que ésta pudiese accionar sobre Villa Militar, la principal base de operaciones paraguaya en el Chaco. Pasamos ahora a quizás la batalla más importante de todo el conflicto, la batalla por el fortín Boquerón. Estigarribia era consciente de que debía golpear primero y rápido. Aquí es importante remarcar la importancia del ferrocarril y su utilización por ambos bandos. Los fortines bolivianos más adelantados se unían a la estación ferroviaria más cercana, ubicada en Tarija, a través de 1200 kilómetros de carreteras muy precarias y no siempre operables. Su movilización demandaría entre 60 y 90 días, mientras que las fuerzas paraguayas usaban como principal vía de transporte el río Paraguay hasta Puerto Casado y desde allí por ferrocarril de una sola vía de 160 kilómetros de largo hasta llegar a Villa Militar. Este lugar constituía la principal base logística. A partir de allí la distribución se hacía en camión por precarias carreteras. Con estos medios su movilización solo demandaría entre 10 y 30 días. El fortín Boquerón, ubicado 50 kilómetros al suroeste de Villa Militar, se encontraba estratégicamente situado entre dos cañadones cubiertos de pajonales, el 14 de diciembre al noroeste y el campo de Boquerón al suroeste. Este fortín estaba rodeado de una densa vegetación, con montes que limitaban la visibilidad y reducían los efectos del fuego en batalla. Dentro de estos montes, el suelo estaba invadido por una planta llamada caraguatá, cuyas espinas en forma de anzuelo dificultaban el paso y dañaban la ropa, lo que hacía necesario el uso de polainas de cuero. Las instalaciones del fortín eran básicas, construidas de adobe y paja. Dentro de su perímetro contaba con un tajamar y dos pozos de agua, cruciales para la logística en el árido entorno. La defensa del fortín fue organizada por el teniente coronel Manuel Marzana, quien, junto con los mayores Santana Esprela y Germán Jordán, supervisó la preparación defensiva durante 6 semanas. Esta preparación incluyó la construcción de 78 abrigos de vigilancia, 12 reductos con ametralladoras, 2000 metros de alambradas y otros elementos defensivos. Inicialmente, la guarnición boliviana en Boquerón constaba de un pequeño contingente armado, mientras que las fuerzas paraguayas en el Chaco estaban compuestas por 9.500 hombres, equipados con cañones, morteros y ametralladoras, además de contar con apoyo aéreo. El 6 de septiembre, el comandante paraguayo Estigarribia convocó a una reunión para impartir su orden general de operaciones y al día siguiente comenzó el avance hacia Boquerón en 2 columnas, una liderada por el capitán Abdón Palacios y la otra por la primera división avanzando por diferentes rutas. El ataque inicial se desarrolló entre los días 9 y 15 con maniobras de aproximación y combates con la avanzada boliviana próximas a Pozo Valencia. Estigarribia ubicó a su ejército al este del fortín, en las posiciones de partida para el ataque, la noche del 8 y 9. Finalmente, esa mañana se inicia el ataque paraguayo. 2 divisiones paraguayas, con un total de 5.000 hombres, atacaron a la 4ª y 7ª división bolivianas con un total de 4.000 hombres. A las 5:30 de la mañana, la artillería paraguaya abrió fuego sobre el fortín.
A las 7 de la mañana, el regimiento Curupaytí atacó el fuerte, pero a 100 metros de llegar, el fuego de ametralladoras y fusiles detuvo el ataque en seco. Tras esto, le sucedió más fuego de artillería y nuevos ataques, pero nuevamente el ataque fue rechazado con grandes pérdidas. A su vez, las tropas bolivianas también habían sufrido pérdidas por la artillería paraguaya, que disparaba entre asaltos. El ataque al fortín principal fracasa y Estigarribia se ve obligado a estabilizar el frente y hacer cambios en su táctica para reiniciar las operaciones. Sin embargo, ni el coronel Marzana en Boquerón, ni el coronel Francisco Peña en Arce, ni el general Quintanilla en Muñoz se dieron cuenta de que estaban enfrentando a una parte importante del ejército paraguayo, cuyo objetivo no era solo la recuperación del fortín, sino la destrucción de todo el primer cuerpo del ejército boliviano. Un mes y medio atrás se habían capturado 3 fortines defendidos por muy pocos paraguayos y era difícil suponer que ahora vinieran por miles para retomar el fortín Boquerón. Los servicios de inteligencia y el Estado Mayor boliviano desconocían que el Paraguay había completado su movilización general en tiempo récord, iniciando una ofensiva militar en una escala sin precedente en el Chaco. Esa noche, Marzana envió el siguiente parte a su jefe, el coronel Peña. Después de 15 horas de reñida y heroica resistencia, rechazamos enérgicamente a las fuerzas paraguayas, que se retiran precipitada y desordenadamente, dejando numerosas bajas. Ya reagrupado, el ejército paraguayo retomó la ofensiva hacia el fuerte y en los alrededores. Desde los bordes de los montes, comenzó a controlar los caminos que iban al fortín, con el fin de rodearlo y aislarlo. En este día se corta la línea telefónica que unía al fortín con Yucra. El mayor Lairana, con la primera y segunda compañía, salió hacia Boquerón con la orden de limpiar el camino hacia el fortín Isla Pojí. Sin embargo, las fuerzas paraguayas ya estaban con una patrulla cerca del puesto de mando. Un tiempo más tarde, en el camino, las fuerzas bolivianas fueron emboscadas y la mitad de sus soldados murieron y el resto fue hecho prisionero. Para las 12 horas, la tercera compañía se lanzó al ataque contra las fuerzas paraguayas, pero fue aniquilada. Pese a estos contratiempos, la cuarta compañía boliviana proveniente del Fortín Ramírez llegó sin problemas al fortín y parte de otras unidades que quedaron por la zona. El Chaco y el clima jugaban en contra de ambos bandos. La cuarta compañía llegó al fortín porque parte de los soldados paraguayos, motivados en algunos casos por la falta de agua, provocó que partes del cerco fuesen abandonadas temporalmente. Hacia la tarde-noche, el teniente Estigarribia reajustó sus planes. Con información de prisioneros bolivianos y viendo cómo había acabado el primer asalto al fortín, decidió crear un nuevo plan. La nueva táctica era el hostigamiento del fortín con morteros y ametralladoras, mientras que las acciones principales se trasladaban más allá del propio fortín. Esa misma noche, un mensajero boliviano logra cruzar las líneas y llega a dar un comunicado al coronel Peña. Fuerzas bolivianas refuerzan sus posiciones y en la zona de Yucra y el camino hacia Boquerón se repelieron ataques paraguayos de los regimientos Curupaytí y Corrales. Por la noche, más fuerzas bolivianas logran llegar al fortín. Sin embargo, el destacamento de Peñaranda fue descubierto y detenido en combate. Por la noche, más fuerzas bolivianas logran llegar al fortín. Sin embargo, el destacamento de Peñaranda fue descubierto y detenido en combate. El cerco paraguayo sobre el fortín no era total, pero iba mejorando con el tiempo. Desde el fortín sitiado, parte una patrulla de 50 hombres y el subteniente Julio Murillo para tomar contacto con el fortín más cercano en Yucra. Tras 1500 metros de partir del fortín, fueron detectados y la reacción paraguaya no tardó en hacerse esperar. Fuego de ametralladoras y morteros cayeron sobre el fortín y la compañía de reconocimiento. El resto del día, en las inmediaciones del fortín, fue marcado por la baja de una decena de soldados víctimas de la artillería paraguaya. Para el anochecer, tropas paraguayas realizan un ataque, pero este falla. Marzana tardó demasiado en descubrir la táctica de Estigarribia. Vista del exterior, la situación de los defensores del fortín Boquerón, a los ojos del profano, podrían parecer haber sido contenidas después de 3 jornadas de ataques violentos, pero la realidad era muy diferente. Enseguida Marzana se había
había dado cuenta de que la táctica realizada por Estigarribia lo llevaría en un término más o menos corto a tener que contar solo con él mismo. El día siguió con refuerzos paraguayos en el sitio del Fortín y las fuerzas bolivianas realizaron un ataque desde Peñaranda para tratar de terminar con el sitio de Boquerón, pero son detenidas. Ese día también la aviación boliviana bombardeó a las fuerzas enemigas en el camino que viene de Isla Pojí, con escasa eficacia debido a que lo hizo a nivel de vuelo y desde gran altura. Los días 13 y 14 fueron de relativa tranquilidad, si se puede decir, por el lado paraguayo, que sus tropas seguían siendo provistas de munición, víveres y por sobre todo agua, elemento vital en un entorno tan hostil como el Chaco. Por las tardes, los paraguayos seguían atacando el Fortín, pero todos los asaltos fueron detenidos en seco. Por el lado boliviano, se seguían transportando tropas desde Villamontes al frente en camión, pero esto no era el mejor medio, sobre todo por las ya comprobadas deficiencias del mismo. Desde Yucra, a las 6 de la mañana, Peñaranda, con efectivos del Campero y Loa, efectuarán nuevos ataques para relevar el fuerte. Pero al igual que los ataques paraguayos, estos fallan. Esa noche, Marzana escribe: la artillería enemiga concentra su fuego sobre nosotros. Nuestros 3 cañones contestan de tarde en tarde para no agotar demasiado rápido su munición. La infantería paraguaya hace esfuerzos sobrehumanos para ganar nuestras trincheras. Se han agotado medicamentos. El ánimo levantado de jefes, oficiales y tropa se mantiene inalterable. Parece que actuáramos en una maniobra y ninguna calamidad nos arredra. Pese a esto, estratégicamente a partir del 14, al reducirse el número de suministros bolivianos que provenían del exterior, ya no tuvo otro destino más que rendirse a corto plazo. La imposibilidad de no poder recibir suministros y o poder efectuar una retirada ante un cerco paraguayo ahora bien establecido y en continuo crecimiento, solo terminaría por acelerar el proceso de rendición. Los días siguientes vieron a las fuerzas bolivianas de Boquerón tratando de recibir algún refuerzo, pero a diferencia de antes, ya no lograba llegar a Boquerón. Pese a esto, una pequeña camada de 16 hombres lograron llegar al Fortín desde Castillo. Por su parte, Peñaranda, reforzado con una compañía del Regimiento de Infantería 7 y parte del Campero, así como una pequeña tanqueta Carden Lloyd y una pieza de artillería, intenta llegar a Boquerón en un ataque por el lado de Yucra, pero fue nuevamente rechazado por fuerzas paraguayas ya bien atrincheradas. Por otro lado, aviones bolivianos arrojaron suministros al Fortín, pero la mayoría cayó en manos paraguayas. Sumado a esto, la altura de la cual se lanzaban los suministros, por temor al fuego antiaéreo, hizo que muchos se destruyesen al caer. El mismo 16, a las 9:36 de la mañana, desde el fuerte se le informa al general Quintanilla que ya no quedaba ningún suministro. A esto se le suma que la presión ejercida por el ejército paraguayo sobre Yucra era fuerte y la aislación del Fortín Boquerón solo se ponía peor a cada minuto. A las 4 de la mañana, la artillería paraguaya abrió fuego con cañones de 105 y 75 milímetros, además de 20 morteros, pero estos no causan daños decisivos en los defensores. Más tarde, se forma en un solo regimiento el Regimiento de Infantería 6 Boquerón, comandada por el mayor Arturo Bray. Esta fuerza estaba compuesta por 1.600 soldados, muchos de ellos cadetes recién llegados de la Escuela Militar del Paraguay. Se habían topado de lleno con el destacamento de Peñaranda, atrincherado delante de Yurca. Este tenía su ala izquierda adelantada y estaba a tan solo 2 kilómetros de Boquerón. Desde allí, el 17 de septiembre, sin conocer el avance enemigo, el batallón Montalvo y el escuadrón del Regimiento de Caballería 6, estos fueron los que al intentar llevar suministros al fuerte, se toparon con las tropas paraguayas quienes se prestaban a asaltarlo. Se había logrado abrir una pequeña brecha que era sostenida por las fuerzas bolivianas, pero a esto el Regimiento Jitotoro, el cual estaba en reserva, contraatacó para cerrar la brecha. Este combate duró todo el día, logrando al final, y tras duros combates, cerrar la brecha nuevamente. Para empeorar aún más las cosas, las tropas que llegaron con víveres y demás tuvieron que salir combatiendo al regimiento paraguayo mongoles, sufriendo bajas y heridos, ya que no podían quedarse las tropas bolivianas en el fuerte para asistir por la falta de víveres para sostener un número mayor de defensores al que tenía con dichos refuerzos bolivianos llegados previamente. Estos días estuvieron marcados por refuerzos bolivianos que intentaron romper el cerco pero no llegaron a nada, y por su parte desde Boquerón, en pequeños grupos, se intentó ir rumbo al Fortín Castillo a una distancia de 11 kilómetros,
pero este grupo fue emboscado al igual que otros intentos de salir del fuerte. Los días 20 y 21 comenzaron con tropas de Boquerón saliendo en búsqueda de suministros en los cadáveres de los soldados caídos, y los paraguayos organizando el abastecimiento de agua, maximizando el uso de los pocos caminos que tenían disponibles. El coronel Francisco Peña alertó a su jefe, el general Quintanilla. En estos momentos, mi división atraviesa una situación muy delicada. Todos los informes que recibo me hacen saber que las tropas se encuentran totalmente desmoralizadas y agotadas. Hemos intentado 3 ofensivas con fuerzas frescas, llenas de entusiasmo a objetivos bien definidos. Ninguna ha podido ser culminada por las fuerzas superiores aplastantes del adversario. Cualquier nueva ofensiva con los elementos que dispongo sería de resultados negativos, llevando a nuestro personal a un sacrificio estéril. Me permito sugerir buscar una defensa sólida en Arce y una momentánea intervención diplomática para salvar al destacamento Marzana en Boquerón y completar nuestra preparación. Para el 22 y 23, Peña informó a Quintanilla que Boquerón podía sostenerse por 2 días más y que lo que suceda después de su caída dependería del ataque paraguayo. En la noche del día 21 al 22, los tenientes Germán Busch y Arturo Montes, con 15 soldados del Regimiento de Caballería 6, se retiraron por la picada Boquerón-Yucra. Para ilustrar el estado actual del combate por Boquerón, tenemos el diario del teniente Germán Busch. Empezamos nuestro retiro. Paso por medio de una lluvia de balas. Sigue la masacre. Aumenta peligrosamente el número de muertos. Por fin logramos pasar toda la zona donde se encontraba el enemigo y llegamos al comando. Todos pedíamos pan y agua. Ya no éramos los muchachos entusiastas y fuertes que salimos de Oruro. No éramos más que sus espectros. Todos queríamos irnos. Pese a todo, la aviación boliviana continuó lanzando víveres y munición que, como venía pasando, o caían en manos enemigas o al ser arrojadas de muy alto, estos se rompían al tocar suelo. Por otro lado, la situación en el fuerte era ya insostenible. No había medicina para los heridos, así como la falta de agua. El 24 y 25. El general Quintanilla anuló la orden de evacuar Boquerón. Los combates se mantuvieron con la misma intensidad. El ejército paraguayo aumentó sus fuerzas hasta llegar a más de 14.000 unidades. La mayoría de estas tropas estaban desplegadas de forma tal de cortar las vías de escape del fortín Boquerón, pero también Estigarribia podría ya estar pensando en atacar el fortín Arce. Si bien en estos 2 días se hicieron pequeños intentos por darles algunos suministros a los sitiados en el fortín, la 4ª y 7ª división bolivianas intentaron todo, pero ya era imposible llegar hasta las tropas sitiadas. Los aviones siguieron, pero ya la historia se repetiría mucho si contásemos cómo eso terminó. Pese a que el ejército paraguayo tenía una ventaja notoria, se venía la hora de acabar con el fortín boliviano, ya que se dio un informe de que la isla Pojí, de la cual se sacaba el agua para las tropas, comenzaba a descomponerse y esto aumentó rápidamente la disentería en los soldados. Por otro lado, esto hacía que los suministros de la tan preciada agua tuviesen que hacer un viaje de más de 200 kilómetros provenientes de Puerto Casado. Se planificó un asalto decisivo concentrando en un punto 2.000 hombres que, apoyados por la artillería, debían abrir una brecha de 200 metros. El día 26, como estaba previsto, se inició en la mañana el ataque definitivo sobre Boquerón. Se concentraron los fuegos en un frente de 200 metros y al cabo de 15 minutos, fracciones de tropas paraguayas en audaz avance se apoderaron de pocos metros de trincheras. Los defensores lograron mantener las líneas principales. La artillería paraguaya, que tenía la misión de destruir los reductos, no concentró sus disparos sobre el punto de ruptura, sino que los diluyó en todos los sectores, no sin causar bajas. En muchos lugares, los atacantes llegaron a menos de 50 metros. Los defensores de Boquerón, afectados por la deshidratación, hambrientos y faltos de municiones, comenzaron a desesperarse. Los pocos víveres y pertrechos que lanzaron los aviones no aliviaron en nada esa difícil situación. El 27 fue un día muy acalorado de discusión en el alto mando boliviano, pero lo podemos resumir en estos 3 puntos. En Boquerón, los defensores estaban exhaustos por la sed, el hambre, una lucha de 18 días y casi sin municiones. Por lo tanto, no podían ni ayudar desde adentro ni salir por sus propios medios. Aún reuniendo todas las fuerzas bolivianas en el Chaco, lo que era imposible, era muy tarde para enfrentar a un enemigo cada vez más poderoso y que había tenido tiempo de consolidar el control de la zona exterior del fortín, el cerco del mismo, y que ya preparaba su avance sobre los fortines circundantes.
Los soldados y oficiales bolivianos estaban agotados y desmoralizados. Muchos regimientos estaban al borde de la insubordinación y al desbande. Finalmente, el 28 y 29 todo terminó para las tropas que habían estado combatiendo por tanto tiempo. Las fuerzas ubicadas en Boquerón, Yara Castillo y zonas circundantes comenzaron la retirada. Nuevamente de los extractos del diario de Germán Busch nos podemos dar al menos una idea de la situación. Lo primero que hice fue tratar de incorporarme a mi unidad, pues esta se retiraba, y acá supe de que el enemigo había atacado y rodeado el comando, donde todo era confusión y desorden. La situación era muy grave. Por la tarde empezó nuestra retirada. Extenuados por la sed, a las 6 horas llegamos al puesto Lara y luego pasamos a Castillo, donde pude tomar un poco de agua. En la noche del 28 y principios del 29 de septiembre, la primera compañía del Regimiento Paraguayo del Regimiento de Infantería 6 Boquerón avanzó hasta los bordes de las posiciones bolivianas de Punta Brava. Los defensores gritaron: "No tiren más, que vamos a salir firmes para rendirnos". El comando paraguayo ordenó desestimar la propuesta y continuar el ataque al amanecer. Al amanecer del 29 de septiembre de 1932, después de un intercambio de disparos que duró media hora y terminó a las 6 horas, frente al Regimiento de Infantería 4 Curupaití, el capitán boliviano Antonio Salinas Crespo, del Regimiento de Infantería 5 Campos, y el suboficial Carlos Dávila, del Regimiento de Infantería 14 Florida, salieron de sus posiciones portando banderas blancas. Frente al Regimiento 6 Boquerón, los tenientes bolivianos Daniel Aguilar y René Miranda, con 17 soldados, hicieron lo mismo llevando un pedido de entrevista de Marzana. Los soldados paraguayos, con justa razón, creyeron que los soldados bolivianos se rendían, salieron simplemente a sus posiciones, ya a muy pocos metros de las trincheras enemigas, y sencillamente entraron caminando al fortín. A finales de julio de 1932, el ejército boliviano había capturado los fortines Corrales, Toledo y Boquerón. El general Carlos Quintanilla solicitó autorización para ocupar también los fortines Nanagua y Rojas Silva, pero Salamanca prohibió la ocupación de Nanagua. En cambio, Rojas Silva fue tomado el 6 de septiembre de 1932. Durante agosto, el fortín Nanagua fue reforzado por Paraguay y se mantuvo en una postura defensiva. A partir del 23 de diciembre de 1932, el mariscal José Félix Estigarribia ordenó que el ejército paraguayo adoptara una defensa activa, mejorando las defensas de Nanagua. A finales de diciembre de 1932, el general Hans Kuhn asumió el mando del ejército boliviano y planeó una ofensiva para capturar varios fortines paraguayos, incluyendo a Nanagua. Su estrategia se basaba en la movilización masiva de tropas y recursos para hacer retroceder al enemigo. Kant, junto con el teniente coronel David Toro, organizó la operación en secreto. A pesar de las preocupaciones del presidente Salamanca sobre el ataque antes de completar la movilización total, la séptima división boliviana, considerada una de las mejores, fue designada para el ataque. Esta división se dividió en 3 columnas: el destacamento Frías, el destacamento Quiroga y el destacamento Requeterán, contando con el apoyo de un grupo de artillería divisionario y la aviación boliviana. El ataque se diseñó en múltiples flancos. El destacamento Frías atacaría frontalmente desde el sur, mientras que el destacamento Requeterán lo haría desde el norte. Se planeaba envolver a las fuerzas paraguayas y emboscar refuerzos. La defensa de Nanagua estaba a cargo de la quinta división paraguaya, compuesta por aproximadamente 3.000 hombres y liderada por el teniente coronel Luis Irrazabal. Esta guarnición había fortificado el área con trincheras, alambrados y nidos de ametralladoras. Irrazabal esperaba un ataque desde el sur, pero también se preparó por un posible ataque desde el norte, teniendo en cuenta la necesidad de protegerse de un ataque por retaguardia. Bajo la lluvia torrencial, el 20 de enero de 1933, a las 5 horas, la artillería boliviana comenzó su tarea de ablandamiento sobre el fortín. Las fuerzas del R-18 Ayacucho salieron de sus posiciones de apronte acercándose al Abra de Nanagua, detrás del cual se encontraba el fortín antiguo y que servía de punto adelantado de la defensa. El combate se generalizó en los frentes central y sur. Bajo la presión de la artillería, la aviación y los infantes, los defensores paraguayos se dieron puestos adelantados en el centro. El grupo Quiroga capturó la posición fortificada de la isla Loma de Plata. Al sur, el destacamento Frías cruzó el pajonal que tenía delante y llegó al borde del bosque donde estaba ubicado el fortín. Amenazando su flanco izquierdo, al atardecer, los atacantes formaban un semicírculo que apretaban a Nanagua por 2 frentes. Todo dependía ahora de que el destacamento Requeterán pudiera salir por el norte, a las espaldas del fortín, para cerrar el círculo.
En su sector, el destacamento Requeterán tuvo que enfrentar la adversa naturaleza chaqueña, que hizo penosa su larga progresión. El destacamento había salido de su punto de partida el día 19 a las 22 horas. La lluvia y el barro dificultaron la marcha nocturna de los soldados, que debían avanzar con el agua hasta las rodillas. Al amanecer del día 20, dada la imposibilidad de salir del camino que une Nanagua con Gondra, Requeterán informó que esta situación a Kant pidiendo un mayor plazo para alcanzar su posición de apronte. Kant le ordenó que continuaran su marcha, pero no suspendió la hora de inicio de las operaciones, sin importarle la falta de coordinación que tendría el ataque. La columna norte, luego de llegar a la fila de la senda Rock de 6 kilómetros, siguió avanzando a través de un monte enmarañado con la tropa agotada por el esfuerzo de toda la noche. Mientras todavía se abría paso sigilosamente, pudo constatar que el ataque en el frente de los otros destacamentos ya había comenzado. Por consiguiente, salvo una compañía del R139 que alcanzó su posición a tiempo, su participación en el ataque inicial del día 20 fue prácticamente nula. Al amanecer del día 21, la columna de Requeterán chocó sorpresivamente contra lo que resultó ser el flanco defensivo del sistema defensivo de Nanagua, cuyo punto principal era una isla boscosa que los defensores llamaban Isla Fortificada, y que los bolivianos bautizaron como Isla del Diablo. Esto significaba que al girar muy pronto hacia el sureste, el envolvimiento se había transformado en una acción lateral, y no en un ataque hacia la retaguardia. En su avance por el cañadón, recibió un fuerte hostigamiento de los cañones del GA-1, al que se sumó el calor y la falta de agua, por lo cual tuvo que retroceder a la zona boscosa. Recién a partir del mediodía, la acción del grupo Requeterán recibió la ayuda indirecta del grupo Frías, que reinició su ataque por el sur. El grupo Quiroga en el centro se mantuvo en su posición reorganizando sus fuerzas debido a las fuertes bajas sufridas el día anterior, recibiendo por tal motivo el refuerzo del R116. Durante el día 22, los tres destacamentos combatieron desde los puntos que habían alcanzado en su avance inicial sin poder penetrar en la defensa enemiga. Toro insistió en la necesidad de utilizar el regimiento de la 9ª División en el ala norte. El día 23, el destacamento Quiroga trató una vez más de desalojar a los paraguayos del fortín antiguo, perdiendo en esa ocasión al mayor Alberto Valdés y a muchos soldados. El teniente coronel Requeterán envió un escuadrón de 100 hombres del RC-1 al mando del mayor Roberto Carrasco, hacia el camino que conectaba Nanagua con Gondra, al fin de cortar el aprovisionamiento de Nanagua desde el norte. Una fuerza paraguaya de 1000 hombres, al mando del teniente coronel Arias, que venía a asegurar el camino de Falcón y Nanagua, chocó imprevisiblemente con una pequeña unidad boliviana que trató de cerrarles el paso y la aniquiló totalmente. El comandante boliviano ofreció mientras era atendido en el campo de batalla. Dado que los defensores frenaban el avance por el norte y el centro, Kant cambió el peso del ataque hacia el sector sur, pensando que era una zona más débil. Se había observado que un camión del destacamento Frías había realizado una misión de exploración sin recibir un solo disparo. Lo que sucedía era que comenzaron a faltar municiones en Nanagua debido al elevado consumo para frenar el ataque boliviano y las lluvias que detuvieron el flujo del abastecimiento. Y Razabal ordenó disparar solo a los blancos seguros que significaran un peligro real para sostener las posiciones. Además, sacó hombres de las trincheras para construir rápidamente una pista de aterrizaje improvisada en la parte despejada del fortín, pues Estigarribia había rechazado la idea de abandonar el fortín por la falta de municiones. Esta precaria pista permitió establecer un puente aéreo dado que el lanzamiento de municiones por paracaídas producía la pérdida de casi el 80% del material. El cambio que propuso Kant al atacar por el sur lo hizo sin consultar previamente con el comando de la 7ª División, lo que produjo inquietud y confusión en los mandos. Ordenó que el recién llegado R141, al mando del teniente coronel Pantoja, saliera del camino que une a Nanagua con Sujín, para luego atacar a las espaldas del fortín. A las 6 horas del 24 de enero, el R41 cortó ese camino, tomando posiciones defensivas a ambos lados de la senda. Desde allí atacó energéticamente hacia Nanagua, desalojando puntos defensivos ubicados en las islas y girando hacia el oeste llegó al sector donde estaban las cocinas y la sanidad del fortín, pero el apoyo de la artillería que recibió Pantoja solo sirvió para alertar a los defensores paraguayos, ya que el mayor boliviano López, encargado de la misma, no sabía dónde apuntar los cañones. En ese momento, Izarrabal ordenó a las fuerzas del regimiento del RC-5 que despejaran la retaguardia del fortín. En los combates cuerpo a cuerpo, los fuertes y sordos ruidos de los disparos fueron reemplazados por el sonido seco y metálico de las bayonetas bolivianas contra los machetes paraguayos.
Después de 3 horas de lucha encarnizada, el escuadrón Rodríguez del RC5 logró hacer retroceder a la Pantoja a su posición inicial y, como este no recibió apoyo de los refuerzos previstos antes del ataque, sufrió muchas bajas mientras se retiraba sin cobertura. Las islas fortificadas, ubicadas en el Cañodón, volvieron a ser ocupadas por los paraguayos. Se dictaron nuevas órdenes y contraórdenes por parte de Kant y Estigarribia. Kant sacó el regimiento Sucre del kilómetro 7 para reforzar el destacamento Requeterán situado al norte. Estigarribia a su vez trajo fuerzas de su cuarta división desde Alihuatá. El 24 de enero a las 7:30 horas y durante media hora, la batería boliviana Torres bombardeó intensamente la isla del Diablo. Los ocupantes desalojaron las primeras líneas hacia otras ubicadas más atrás. El jefe del R-17, Mayor Eliodoro León, fue informado del abandono paraguayo de la isla fortificada, pero se mantuvo en su posición esperando la orden de ocuparlo. Cuando esa orden llegó, ya era demasiado tarde, pues al avanzar se encontró con la fuerte resistencia de los defensores que habían retomado su posición al cesar el fuego de la artillería enemiga. De esta manera el R-116 y el R-17 quedaron atrapados en el fuego enemigo y con el sol abrasador. Muchos cayeron víctimas de la metralla o de la insolación. La batería boliviana Torres tuvo que cubrir con sus cañones la retirada de los infantes atrapados en el Pajoral, en medio camino entre sus trincheras de partida y la posición de los paraguayos. Esta acción no solo mostró la falta de coordinación entre la artillería y la infantería, sino la excesiva dependencia de los oficiales bolivianos de las detalladas órdenes tácticas de su comando, lo que les sacaba toda posibilidad de iniciativa propia. Esta forma de conducción fue una constante en el ejército boliviano durante gran parte de la guerra. Este fue el fruto de la peculiar escuela implantada por el general Kant, el cual llegó a anular casi por completo toda iniciativa personal. La situación se mantuvo estable a partir del día 26, con combates en trinchera a trinchera y duelos de artillería. Kant y Estigarribia ordenaron que, donde fuera posible, se acortasen las distancias, cavándose zanjas de aproximación y se mejoraran las posiciones. Tras el fracaso de este primer intento, el general Kant se empeñó en mantener la posición alcanzada hasta conseguir más recursos humanos y pertrechos para atacar nuevamente el fortín con más fuerza. Para lograrlo, debía definir previamente a su favor la lucha que las tropas bolivianas desde noviembre de 1932 sostenían en el kilómetro 7 y kilómetro 12, dado que no podía pedir más contingentes porque los recursos económicos del Estado boliviano y los problemas logísticos impedían mantener en el Chaco un ejército superior al que contaba en ese momento. Cundió la alarma en todos los sectores. El teniente coronel Francisco Brizuela, a cargo del sector, recibía partes cada vez más alarmantes. Las cosas van mal, los bolivianos han roto la línea, las cosas empeoran, todo está perdido, los bolís ya se infiltran. Mientras destruía los archivos, Brizuela ordenó: soldado que huye, se lo mata, y al soldado que llegue hasta aquí, lo mato yo. Tras las operaciones de enero de 1933, el enfoque del general Kunt seguía siendo el mismo en julio de ese año. Planteaba un nuevo ataque sobre Nanagua para llegar a Concepción sobre el río Paraguay y cortar las comunicaciones del ejército paraguayo. Los preparativos para un segundo asalto sobre el fortín Nanagua no habían sido un secreto para el ejército paraguayo. Estigarribia preparó las defensas con la convicción estratégica de impedir a cualquier costo que esa posición cayera en manos bolivianas. Esto era inusual, ya que durante el conflicto había adoptado la doctrina de una defensa elástica. A fines de junio, prisioneros bolivianos y patrullas paraguayas de la zona habían confirmado a Estigarribia que era inminente otro asalto sobre Nanagua. Desde mucho antes, el teniente coronel Irrazábal, comandante de la Quinta División, con la experiencia recogida en enero, había tomado medidas para reforzar su posición. Como no se disponía de armamento apropiado para contrarrestar el blindaje de los tanques bolivianos, se emplazaron cañones de 75 milímetros en posición rasante para destruirlos con tiro directo. Las primeras trincheras se ahondaron para convertirlas en reglamentarias para tiradores de pie. Frente a las mismas se colocó una compleja red de alambradas rastreras, reforzadas en intervalos de 30 a 40 metros con minas de alto poder explosivo. Frente a la isla fortificada o Isla del Diablo, y sobre la ruta Nanagua-Mariscal López se construyeron obstáculos antitanques consistentes en grandes y profundas zanjas. Los tramos de trinchera aislados se unieron paulatinamente formando una fortificación de varios kilómetros de extensión. La disposición de las fuerzas paraguayas era la siguiente:
La segunda brigada de caballería, formada por los regimientos de caballería 4 Aca-Carayá y regimiento de caballería 5 Aca-Verá, ocupaba posiciones en el ala sudeste de Nanagua, llegando su extremo izquierdo a 3 kilómetros hacia el sudeste. La quinta división, con 1500 hombres, integrada por los regimientos de infantería 7 en el ala norte y el regimiento de infantería 13 con el regimiento de caballería 3 en el ala sur, era la responsable de defender todas las posiciones que circundaban Nanagua. Por fuera del sistema defensivo, hacia el norte, fuerzas desprendidas de la cuarta división, integradas por el regimiento de infantería 6 Boquerón, el regimiento de infantería 12 Rubio Ñu y una compañía de zapadores, mantenían el enlace con el resto de la cuarta división que defendía Gondra. El esquema defensivo dibujaba un ala delta o B corta, con el vértice apuntando hacia el oeste. Desde este vértice, las trincheras se abrían en dos hacia atrás. Un lado se dirigía hacia el noreste, unos 2,5 kilómetros hasta la isla 1, ocupada por el regimiento de infantería 6, y el otro hacia el sureste, unos 3 kilómetros. Casi todas apoyadas en los bordes de los montes y las islas con un amplio campo de tiro por delante. Completaba la defensa el grupo de artillería 2 General Roa, que disponía de 2 cañones de 105 milímetros y 8 cañones de 75 milímetros, apostada al sureste entre las posiciones de los regimientos de caballería 4 y el regimiento de caballería 5. La reserva estaba integrada por el batallón de fusileros número 1, el batallón de fusileros número 2 y un escuadrón divisionario. Las fuerzas bolivianas de la séptima división al mando del coronel Gerardo Rodríguez estaban dispuestas de la siguiente manera. La columna norte, al mando del teniente coronel Julio Quiroga, estaba integrada por 6 regimientos: los regimientos de infantería 3, 7, 22, 38 y el 39, y el regimiento de caballería 7, un grupo de artillería, un grupo de tanques conducidos por von Kris, sumando en total unos 3.500 hombres. En el sector central, al mando del teniente coronel Bayón, estaba el regimiento de infantería 8 más el destacamento 111, y la columna sur, al mando del teniente coronel Enrique Frías, contaba con 7 regimientos: los regimientos de infantería 16, 42 y 43 y los regimientos de caballería 1, 3 y 5, un grupo de artillería a cargo del mayor Selemé y un grupo de tanques conducidos por el mayor Willem Brandt, sumando aproximadamente otros 3.500 hombres. Al poder de fuego de la infantería se sumaba el apoyo de 29 cañones, 12 morteros, 8 lanzallamas, toda una innovación del momento, y 4 tanques, 3 Vickers y un Carden Loyd. Desde el aire, una docena de aviones tenía la misión de apoyar el avance ametrallando las posiciones paraguayas y lanzando bombas por todo el sector. Además de la superioridad numérica, también grandes eran las ventajas tácticas que tenía el ejército boliviano para llevar adelante este segundo ataque a Nanagua en relación al primer asalto lanzado en enero de 1933. A mencionar: 1. Las poderosas trincheras como base de partida, muchas de ellas a menos de 100 metros de distancia del enemigo y a cuya protección se podía volver en el hipotético caso de que el ataque fracasara. 2. La artillería disponía de una excelente red telefónica que la comunicaba con los observadores adelantados y había ajustado con anticipación el reglaje sobre las posiciones paraguayas. 3. La estación de lluvias había finalizado meses antes. El terreno estaba seco y la temperatura había bajado. El terreno despejado se prestaba a la utilización de tanques e impedía las emboscadas o los ataques a corta distancia. 4. Se contaba con abundante dotación de recursos y nuevas armas: granadas de mano, morteros Strokes Brandt, lanzallamas, tanques Vickers, por mencionar algunos. 5. La aviación había realizado un detallado relevamiento de las mejoras hechas por el enemigo mediante observación directa y fotografías aéreas. El 1 de julio, Hans Kunt dicta la detallada orden de operaciones para la captura de Nanagua, que se resume en algunos puntos. En el sector norte, la señal de ataque sería dada por la explosión de una poderosa mina ubicada subterráneamente bajo las posiciones enemigas.
Las tropas de vanguardia debían arrollar las trincheras enemigas haciendo uso resuelto de las granadas, los lanzallamas, bayonetas, ametralladoras ligeras, sin tomar prisioneros, dejando esa tarea a las fuerzas que vendrían por detrás. Se debían construir zanjas de comunicación entre las trincheras bolivianas y las paraguayas una vez capturadas. Previendo una posible extensión del combate a lo largo de los días, intimar el ahorro de munición desde el primer momento. Esta última advertencia iba dirigida contra la tendencia de los soldados bolivianos a derrochar exageradamente la munición. Los dos grupos de tanques debían obrar con total libertad, asignándose, como se dijo, 2 unidades al sector norte y las otras 2 al sector sur. La misión de estos blindados era ver y analizar con mucho cuidado la situación y el avance de la infantería, apoyando con su fuego donde éstas estuvieran paralizadas. A las 8:50 horas toda la artillería y los morteros debían romper con sus fuegos. A las 9:05 debían hacerse explotar la mina. La destrucción de la artillería se dejaría exclusivamente al cuerpo aéreo. En esta situación, como las fuerzas bolivianas, después del ataque de enero, habían quedado formando un semicírculo en torno a Nanagua, en la nueva tentativa se contemplaba el avance sobre ambos extremos del herraje con ataque de diversión en el centro. Desarrollo de las operaciones. 4 de julio. A la hora señalada, la artillería y las ametralladoras pesadas bolivianas abrieron fuego. Una hora más tarde, al tiempo que 12 aviones lanzaban sus bombas para intentar silenciar a la artillería, la mina subterránea explotó con gran estruendo y los infantes iniciaron su avance por los 3 sectores. El avance de tantos regimientos a lo largo de todo el frente fue espectacular. La explosión de los proyectiles de artillería concentrados en ciertos puntos, las fulguraciones de los lanzallamas, el crepitar de las ametralladoras, el avance estrepitoso y terrorífico de los tanques, el zumbido de los aviones que lanzaban modernas bombas guiadas por hélice y ametrallaban desde el aire, todo esto en un frente de pocos kilómetros constituyó un cuadro dantesco, nunca antes visto en una acción bélica sudamericana, y para quienes participaron en ella y sobrevivieron no olvidarían jamás. El ataque en el sector sur no duró más de 1 hora. La artillería bombardeó por 30 minutos la línea principal de resistencia. Las fuerzas de asalto, retrasadas en su avance por el fuego enemigo y la maraña de monte, hicieron contacto con las trincheras paraguayas cuando la artillería había alargado sus tiros hacia la retaguardia enemiga, quedando a merced de la defensa que pudo contenerlos cómodamente. Los lanzallamas, bajo el fuego de las ametralladoras, perdieron a casi todos sus efectivos. Tanques que avanzaron por ese sector, uno avanzó orillando el monte por donde penetraba la infantería y llegó resueltamente hasta el parapeto de la trinchera paraguaya, pero encontrándose peligrosamente aislado por el retraso de la infantería, tuvo que regresar y no volvió a aparecer. El otro incursionó un poco más al este hasta detenerse, al parecer atascado o por alguna avería mecánica, por lo cual también regresó a retaguardia. El fracaso de este ataque se debió, en gran parte, por la falta de coordinación entre la artillería, los tanques y la infantería boliviana en el punto de ruptura. El combate más intenso se desarrolló en el sector norte, en torno al reducto, en una extensión lineal de aproximadamente 2 kilómetros. La mina que dio la señal para el asalto explotó 30 metros delante de las trincheras paraguayas que habían sido enderezadas días antes, retrocediendo esa distancia, por lo que el efecto fue nulo. Los 2 tanques avanzaron por la derecha, desplazándose de un lado a otro y concentrando su fuego sobre otras 2 islas de monte. Uno de ellos llegó hasta 60 metros de los defensores hasta que un tiro directo de cañón o de mortero lo paralizó. El otro continuó prosiguiendo por el campo y quizás desorientado o por averías o agotamiento de la munición, retrocedió para no actuar más. Los regimientos de infantería bolivianos avanzaron sobre el terreno descubierto y con gran derroche de heroísmo y fuertes pérdidas lograron conquistar sectores de la punta Mojolí y las trincheras paraguayas a ambos lados del reducto, más una segunda línea de trincheras ubicadas en la punta norte.
Los atacantes llegaron hasta el cementerio del Regimiento de Infantería 7, 24 de mayo, haciendo peligrar la defensa de todo el fortín. Cundió la alarma en todos los sectores. El teniente coronel Francisco Brizuela, a cargo del sector, recibía partes cada vez más alarmantes. Las cosas van mal, los bolivianos han roto la línea, las cosas empeoran, todo está perdido, los bolís ya se infiltran. Mientras destruía los archivos, Brizuela ordenó: soldado que huye, se lo mata. Y al soldado que llegue hasta aquí, lo mato yo. Alertó por teléfono al teniente coronel Irrazábal, ubicado a menos de 2 kilómetros, que en cualquier momento podía quedar aislado. La respuesta de Irrazábal fue: enseguida ordeno al regimiento Boquerón y las reservas que acudan a cubrir la retirada para salvar a la quinta división. Procure mantener enlace. Sin embargo, una compañía del regimiento de infantería 7, al mando del teniente Eloy Cañiza, se mantuvo en el reducto pese a estar completamente rodeada. A las 14 horas, y tras evaluar que el ataque tendía a disminuir en intensidad, Irrazábal ordenó un contraataque con las reservas que tenía en el sector central para recuperar el terreno perdido y equilibrar la situación. En las trincheras tomadas por los bolivianos reinaba una nerviosa euforia al grito de ¡Viva Bolivia! El comando boliviano reforzó el sector capturado, pero apretujados en las zanjas y sin poder progresar, los soldados fueron sometidos a un letal ataque de morteros y granadas de mano paraguayas. La lucha se mantuvo hasta las 17 horas, momento en que la sangría obligó a los bolivianos a ceder el terreno ganado a la derecha y por detrás del reducto. El día concluyó con los bolivianos manteniendo solamente el otro extremo del reducto. Durante la noche continuó el intenso hostigamiento entre ambos bandos por todo el frente. 5 de julio. Al atardecer del día 4, cuando el regimiento paraguayo de infantería 7 retomaba la punta Mojolí, se preparó un grupo integrado por el segundo batallón del regimiento de infantería 7, el escuadrón divisionario y 2 compañías de fusileros, todos al mando del capitán Pla, para recuperar el reducto al día siguiente. Antes del amanecer, tras una corta pero precisa cortina de fuego del grupo de artillería 2, el grupo Pla inició el ataque con bayonetas, machetes y granadas de mano. Atacantes y atacados se trenzaron en una feroz lucha cuerpo a cuerpo que concluyó cuando la infantería boliviana quedó reducida al teniente Félix Reyes Laguna y 25 soldados que fueron hechos prisioneros. Al mediodía, el reducto fue retomado por las fuerzas paraguayas. La respuesta boliviana no se hizo esperar. El fuego de artillería boliviana comenzó a azotar las posiciones paraguayas, tras lo cual la infantería inició una arremetida contra el regimiento 7. Pla solicitó a la artillería fuego de contención frente a Punta Mojolí, consiguiendo frenar el asalto boliviano. Este ataque fue realizado por las fuerzas del coronel Quiroga a las 18 horas, al que siguió otro más intenso a las 19 horas, siendo rechazados por los defensores del Regimiento de Infantería 7, día 6. Pese a los logros poco favorables, el comando boliviano siguió empecinado en que un ataque frontal al estilo Primera Guerra Mundial lograría quebrar la defensa paraguaya. Los regimientos Pérez, el Regimiento de Infantería 7 boliviano y Chichas atacaron nuevamente la isla fortificada, pero pese a los esfuerzos demostrados por los soldados bolivianos, no dio ningún resultado. Resultados. Para el 14 de julio, el coronel Estigarribia recorrió el campo de batalla encontrando el cuadro más macabro que hubiera visto en su vida. En el sector donde los bolivianos habían roto la línea y conseguido su más profundo avance, partes de brazos y piernas cercenados por la artillería todavía colgaban de los árboles. Con tantos cadáveres, los defensores decidieron incinerarlos por cuestiones sanitarias. Las bajas estimadas entre los contendientes suelen rondar en 6.000 bajas bolivianas, entre muertos, heridos y desaparecidos, y 189 muertos y 447 heridos en las bajas paraguayas. Esta desproporción debe tenerse en cuenta al evaluar lo que implica un ataque frontal a posiciones fortificadas. En palabras del presidente de Bolivia, Nanagua había representado un ingente sacrificio para el ejército boliviano. Amén, la lesión invisible pero profunda ocasionada al espíritu de la oficialidad y aún a la de la tropa, que desde entonces tuvieron el pálpito anunciador de que su suerte estaba perdida si continuaba a manos de Kund.
A partir de este resultado, los planes de Kunt tuvieron que posponerse para recuperar fuerzas, permitiendo que el ejército paraguayo retomara lentamente la iniciativa, primero con operaciones de alcance limitado como Gondra o Campo Grande y luego con operaciones de mayor alcance como Alihuatá, Campo Vía. Haya sido de su agrado. Con las tropas de Peñaranda se podrá reforzar la defensa en la zona de Alihuatá. Señor, Peñaranda se retiró hasta Saavedra. No hay tropas que puedan rescatar a los defensores. Durante 1933, la Guerra del Chaco sufrió un estancamiento. El general Kunt pudo detener la ofensiva paraguaya, pero sin embargo no pudo quebrar el frente a pesar de sus intentos atacando los fortines Toledo y Herrera por el norte, Gondra en la zona central y Nanagua por el sur. La naturaleza agreste y la tenaz resistencia de la defensa paraguaya estabilizaron el frente por una extensión de más de 100 kilómetros. En esta oportunidad les comentaremos sobre los eventos ocurridos en diciembre de 1933 durante el cerco de Campo Vía, que constituye la culminación de la segunda batalla de Alihuatá, donde el ejército paraguayo rodeó a 2 divisiones bolivianas obligándolas a rendirse. En esta operación, donde la estrategia paraguaya cambia de la defensa activa a la recuperación de la iniciativa, los objetivos principales eran cercar y destruir las fuerzas que defendían el fortín de Alihuatá, para despejar el camino hacia Saavedra y disminuir la presión que las fuerzas bolivianas ejercían al norte del fortín Nanagua. Los ataques paraguayos empezaron en octubre con maniobras de envolvimiento en el ala izquierda de la 9ª División Boliviana para cercar Alihuatá y ataques en la zona de Gondra-Nanagua para impedir que esas fuerzas reforzaran la 9ª División. El general Kunt sacó fuerzas de la 4ª División ubicada en Gondra y de la 7ª División en Nanagua con el objetivo de sostener la prolongación del ala izquierda de la 9ª División. Pero la superioridad de las fuerzas paraguayas era demasiado grande y el envolvimiento siguió avanzando inconteniblemente, sobrepasando a cada regimiento boliviano que se le ponía enfrente. A principios de diciembre, la vanguardia paraguaya ocupa el camino Alihuatá-Saavedra, poniendo en peligro la retaguardia de los defensores de Alihuatá. Día 5. A medida que la acción paraguaya se intensificaba sobre las divisiones 9ª y 4ª bolivianas, el general Kunt empezó a retasear la información al presidente Salamanca. El día 5 de diciembre le comunicó sobre el ataque paraguayo, pero no mencionó su peligrosidad. Las medidas que adoptó Kunt demostraron su alienación respecto de la realidad por la absoluta desproporción de los recursos empleados. Ese día 5 ordenó al alemán Wilhelm Brandt que ataque con 400 reclutas sin experiencia a 2 regimientos paraguayos para frenar ese envolvimiento. Brandt fue rechazado y perdió rápidamente 80 hombres. Día 6. Al día siguiente, a las 14 horas, el coronel Carlos Banzer, comandante de la 9ª División, comunicó que las fuerzas enemigas habían cortado el camino Alihuatá-Saavedra a la altura del kilómetro 31. Kunt estalló en ira cuando 1 hora después le comunicaron que ese bloqueo lo había realizado un contingente de 200 soldados paraguayos. El coronel Banzer, sin conocer la ruptura realizada por la 1ª División paraguaya en la zona de Gondra y que Kunt inexplicablemente no le había comunicado, abandonó e incendió el fortín Alihuatá y se retiró penosamente por el único camino libre que le quedaba. Ese camino lo conducía a la retaguardia de la 4ª División. El general Estigarribia, comandante del ejército paraguayo, comunicó a su gobierno la ocupación del fortín Alihuatá y que continuaba con la persecución del enemigo en retirada. Día 7. A las 13:30 horas, el mayor Jorge Rodríguez le aconsejó a Kunt retirar las fuerzas de la 4ª División a las antiguas posiciones de Campo Vía. Kunt le contestó que no era necesario porque había reservas suficientes y esa división debía proteger a la 9ª. A las 15 horas,
Kunt habló con el teniente coronel Pareja, quien le comunicó que, en la ruptura de su frente, el enemigo había utilizado a unos 1000 hombres y que ya no podía sostener su posición ni crear un bolsón por falta de reservas, por lo que el enemigo fluía libremente hacia Campo Vía. Después de hablar con Pareja, Kunt envió al teniente coronel Frías, reforzado con 170 hombres, unos pocos veteranos de su propia escolta, a detener la enorme masa de maniobra paraguaya que avanzaba desde el sur hacia Campo Vía. Recién entonces, Kunt tomó conciencia de la magnitud del peligro que incluso él mismo corría en su puesto de mando en el kilómetro 22, pues patrullas de vanguardia enemigas estaban operando en su retaguardia y podían capturarlo fácilmente. Decidió moverse a Muñoz y cuando pasó por Saavedra le ordenó secamente al coronel Enrique Peñaranda: su puesto está en el kilómetro 22. Peñaranda se trasladó al lugar, pero su accionar no tuvo ninguna significancia, pese al refuerzo de 700 hombres que recibió de la 7ª división que defendía el frente de Nanagua. Casi 3 horas después, a las 17:45 horas, Kunt transmitió a Salamanca 2 noticias alarmantes: que la 9ª división estaba abandonando Charata, al oeste de Alihuatá, y que el enemigo había penetrado en el sector de Gondra. Día 8. Los sectores de Pozo Esperanza y Pozo Encantado fueron abandonados y la cabecera de la 9ª división llegó a Puesto Urey, donde se encontraba el comando de la 4ª división. Kunt le indicó a Banzer que la 9ª se ubicara en Campo 31, desde Puesto Urey hasta 3 kilómetros al oeste de la picada Alihuatá-Saavedra. En su comunicación a Salamanca, Kunt admitió que 3 regimientos de la 9ª división habían escapado y que estaban tomando nuevas posiciones, pero se negó que el enemigo se hubiera animado a ocupar Alihuatá y justificó el incendio de camiones diciendo que se habían atascado en el barro. Omitió decir que tanto la 9ª como la 4ª división estaban siendo cercadas en Campo Vía y que Peñaranda tampoco avanzaba para ayudar a estas divisiones. Por otra parte, en Nanagua, hacia el sur, la presión paraguaya sobre la 7ª división la obligó a retirarse hacia una segunda línea de defensa hacia el oeste. Esta operación se encuadraba en la orden global que había dado Estigarribia a los comandantes de los otros sectores de que cualquier cosa que hicieran estaba bien, para ayudar a la operación de cerco en Campo Vía. El cerco se cierra. Día 9. Pronto llegaron noticias de que los paraguayos habían atacado el hospital de Pozo Negro a menos de 6 kilómetros al noroeste. A las 9 horas, el teniente Delfín Arias informó a Banzer que no podía mantenerse en Pozo Negro y solicitaba retirarse. Al poco tiempo, su teléfono fue cortado. Se estudió en el mapa una picada que conducía hacia el único camino que llevaba al tramo Alihuatá-Saavedra a la altura del kilómetro 22. Se enviaron 40 zapadores para seguir abriendo esa picada bajo la protección del regimiento Lanza. Banzer informó a Kunt: marcho a kilómetro 22 donde protegeré este punto. Carecemos de agua. Envíenla a kilómetro 22. 4ª división tiene grandes sectores sin tropa que comprometen nuestra retirada. En realidad, la precaria situación de la 4ª división era consecuencia del desmantelamiento progresivo realizado por Kunt durante todo el mes de noviembre para que se sostuviera en Alihuatá. El comando de la 4ª división estaba a cargo de Emilio González Quint, cuyo jefe de Estado Mayor era el mayor Jorge Rodríguez. Estos oficiales eran nuevos y no habían tenido tiempo de familiarizarse con su sector. A las 10 horas, Banzer recibe un mensaje de Kunt manifestando que en kilómetro 22 había tropas de refuerzo y abastecimiento. Se trataba de las fuerzas de Peñaranda que intentaban sostener ese punto. Los soldados de artillería reemplazaron a los exhaustos zapadores en su tarea de seguir abriendo la picada hacia el punto indicado por Kunt.
Bajo los efectos de la tensión por la lentitud en el avance de la picada, las líneas de mando comenzaron a fisurarse. Los oficiales de artillería se reunieron en consulta y propusieron al comando escapar por unos claros que suponían no controlados por el enemigo, previa destrucción de la artillería. El teniente coronel Arminio Abaroma contestó: ¿cómo se les ocurre proponer destruir tan valioso material? Cañones de 105 nuevecitos destruidos a proposición de un joven oficial de artillería. Imposible. Cumplan la orden que tienen recibida y nada más. ¿Y usted se imagina que somos monos para salir trepando por los árboles? Romperemos el cerco y saldremos pechando. Palabras de Abaroma al capitán Torres Ortiz. La disgregación aumentó cuando el mayor Celso Camacho, con 220 hombres del regimiento Pérez, se internó por una senda que le era conocida. No divisó presencia enemiga y pudo salir del cerco. El regimiento de infantería 34, que debía cubrir la posición dejada por el Pérez, decidió seguirlo. Lo propio hicieron otros batallones. Al darse cuenta de este movimiento, el comando paraguayo ordenó a los regimientos Rubio Ñu, Lomas Valentinas y Cerro Corá que aceleraran su progresión. A la mañana del día 10, sus vanguardias hicieron contacto con las tropas de Franco que avanzaban desde el sur. El doble envolvimiento se había cerrado sobre las divisiones novena y cuarta. Día 10. En el curso del día 10, los dos jefes divisionarios se enteran que los refuerzos de rescate quedaron frustrados. Se indicaban fuertes combates en los kilómetros 16, 18 y 26. Ya era inútil seguir abriendo la picada Capriles, como se la conocía, ya que Peñaranda también se estaba retirando hacia Saavedra con los restos del destacamento Frías, fracciones de los regimientos Florida y Campero y batallones que habían salido del cerco antes de que se cerrara. Banzer y González Quint ordenaron apresuradamente un ataque hacia el sur. Se impartieron órdenes de destruir las piezas de precisión de la artillería y prender fuego. A último momento, los 100 camiones congestionados en la picada Capriles. El regimiento Lanza atacó frontalmente con 500 hombres, sufriendo muchas bajas. No obstante, lograron abrir una brecha en el punto de enlace de los batallones paraguayos. Lo que quedó del Lanza se dividió en dos. Un grupo de más de 100 hombres priorizó la fuga hacia Saavedra y se unieron a las fuerzas de Peñaranda que se retiraron al sur. Los demás resolvieron quedarse y mantener el corredor abierto a la espera del resto de las divisiones que suponían en marcha hacia la salvación. Estos sacrificados soldados y oficiales fueron arrollados por el contraataque paraguayo y hechos prisioneros. Capitulación, día 11. El plan de los coroneles Banzer y González Quint era el de un ataque por oleadas y, una vez abierta la brecha, crear un callejón para la salida de las dos divisiones. La operación careció de coordinación por la desintegración en la cadena de mandos, llegando en algunos puntos a la insubordinación y el sálvese quien pueda. A las 5 horas comenzó el combate en un amplio frente, pero a medida que avanzaba el día, el ataque decreció paulatinamente. Los agotados regimientos de infantería 20 y Colorados intentaron salir por la brecha abierta por el Lanza, pero las fuerzas paraguayas ya la habían cerrado el día anterior. Los pocos soldados con capacidad de combatir fueron rodeados y tomados prisioneros. A las 10 horas se presenta en las líneas bolivianas el teniente Espínola solicitando que se designaran parlamentarios para una entrevista con el teniente coronel Rafael Franco. El jefe de Estado Mayor de la Cuarta División y el teniente Antonio Ponce fueron enviados para conocer las proposiciones del comandante paraguayo. Retornaron horas después indicando que Franco exigía la rendición de las dos divisiones y que, caso contrario, lanzaría las tropas para el asalto final. A las 14:30 horas, el general Estigarribia comunicaba la noticia a su gobierno. Este, a su vez, la transmitió a las radioemisoras nacionales y extranjeras. El pueblo boliviano, asombrado por las noticias que emitían las radioemisoras argentinas, quedó paralizado de estupor.
Con la rendición de las dos divisiones bolivianas en Campo Vía, cayeron en el cerco aproximadamente 7.500 hombres, equivalente a las 2/3 partes de las fuerzas bolivianas con capacidad de combate en el Chaco. El ejército paraguayo capturó una importante plaza de camiones, municiones, armas y equipos, con la idea de que la guerra ya estaba terminada y por lo tanto ganada. El gobierno paraguayo establece un armisticio con Bolivia, a la cual le sirve para fortalecerse y terminar extendiendo la guerra por otro año y medio más. Salamanca destituye a Kunt y lo reemplaza por Peñaranda, creyendo que había logrado romper el cerco paraguayo. Cabe dejar dicho que Peñaranda nunca aclaró esa situación, y así un regular comandante de regimiento fue ascendido a general de brigada y nombrado comandante del ejército boliviano. Estamos entrando en los últimos compases de la guerra por el Chaco Boreal y en esta oportunidad analizaremos una batalla desatada a raíz de una de las operaciones más intrépidas que se pudieron llevar a cabo. Conoceremos cómo la falta de agua y las inclemencias de la naturaleza que no dan tregua pueden combinarse en factores más devastadores que los cañones, los fusiles y las bayonetas. A principios de noviembre de 1934, el cuerpo de caballería boliviano del coronel David Toro consiguió capturar el fortín Irendahue, desalojando al segundo cuerpo paraguayo al mando del coronel Rafael Franco. La importancia táctica de este fortín radica en sus pozos acuíferos descubiertos a fines de octubre de este año. No hablamos solamente del valor que representa un recurso tan vital como lo es el agua, sino por el contexto en el que se encuentra. Irendahue se erige en la zona más desértica e implacable del Chaco Boreal. Tras la toma del fortín, el coronel Toro prosigue su avance sobre las fuerzas paraguayas que, deliberadamente, mantenían la retirada para distraer a las fuerzas bolivianas. La protagonista de esta historia es la 8ª División Paraguaya, que regresa a la zona de Irendahue tras participar en la Batalla del Carmen, donde son derrotadas 2 divisiones bolivianas. La división toma posiciones a 70 kilómetros al sur del fortín. Con el inminente ataque boliviano y antes de que el coronel Toro consolidara posiciones, el coronel Franco se entrevista con el comandante de la 8ª División, el coronel Eugenio Garay, para explicarle la operación proyectada que debería desarrollarse de forma inmediata. El plan era sorprendente por su casi imposible realización. Garay debía infiltrar toda su división entre 2 divisiones enemigas sin que éstas ni la aviación se dieran cuenta. Recorrer 70 kilómetros a través del desierto carente de agua, cruzando densos montes en pleno verano y finalmente capturar los pozos del fortín dejando sin agua a 3 divisiones bolivianas en medio del desierto. Sin perder el tiempo, al amanecer del 5 de diciembre, la 8ª División emprende el avance hacia Irendahue. El coronel Garay, que con casi 60 años triplica la edad de la mayoría de sus subalternos, encabeza la marcha al frente de los 3 primeros regimientos. Para la noche se había completado el primer tramo del avance sin mayores novedades, pero debido al calor, los soldados habían consumido en exceso sus reservas de agua, lo que obligó a reclamar nuevas provisiones. El consumo fuera de lo programado hizo que la intendencia no pudiera responder inmediatamente a los reclamos. Al día siguiente, 6 de diciembre, sigue el avance de la columna sin que las provisiones de agua llegaran en cantidades suficientes para satisfacer a tantos soldados que empezaban a sufrir un preocupante proceso de deshidratación. Para el mediodía, la situación se había puesto peligrosa. El coronel Garay le comenta a Franco que había detenido su marcha en tanto se solucionara, aunque fuera parcialmente, el abastecimiento de agua. Esta sola decisión pudo salvar toda la operación. El mismo 5 de diciembre,
La séptima división boliviana avanzó desde el suroeste de Irendahué sobre el ala izquierda del segundo cuerpo paraguayo. Si Garay, que ignoraba el movimiento de la unidad enemiga, no hubiera detenido su marcha, habría chocado con ella en pleno monte. Escasos de agua, sorprendidos en lugar de sorprender, los paraguayos habrían detenido su avance, además de echar a perder el factor sorpresa indispensable para la toma de Irendahué. Esa demora hizo que ambas columnas se cruzaran sin verse, en pleno monte, con escaso tiempo de diferencia. A la mañana del día 7, la división continuó su inexorable marcha a través de kilómetros de monte y caminando sobre arena donde los pies se hundían hasta los tobillos. A medida que pasaban las horas, la ausencia de enemigos ante la octava división fue la mejor prueba de que los bolivianos no estaban enterados que a más de 50 kilómetros de su retaguardia, toda una división paraguaya avanzaba hacia los estratégicos pozos de Irendahué. Al mediodía, las avanzadas paraguayas abandonaron el monte y a las 16 horas capturaron 2 camiones con provisiones y principalmente agua, perteneciente a una sección de zapadores de la séptima división boliviana. Al mismo tiempo, Franco, en Lafayette, ordenó que el Regimiento de Caballería 7 y el Regimiento de Infantería 15 bordearan por la izquierda a la División de Caballería 2 boliviana como maniobra de distracción y se mantuvieran en alerta por cualquier movimiento sospechoso de los bolivianos que pudiera indicar una respuesta contra el avance de Garay. El comandante del fortín, el capitán Villarreal, sabía que las defensas disponibles solo servirían para una corta resistencia hasta que llegaran las fuerzas desde el cruce. El ataque paraguayo comenzó al amanecer del día 8. Se produjo el primer asalto que fue rechazado. El coronel Garay se acercó a la primera línea para dirigir el segundo ataque cuando se empezaron a escuchar explosiones hacia el noreste donde no se estaba combatiendo. Los bolivianos estaban destruyendo equipos y municiones. Muchos defensores confundieron las explosiones con un gran ataque de fuerzas enemigas, por lo que huyeron hacia el oeste mientras los atacantes, creyendo que los bolivianos destruirían los pozos, asaltaron por 3 frentes tomando el fortín. La operación dejó en una situación crítica a las fuerzas bolivianas en combate, estresadas, agotadas y con el enemigo en su retaguardia, que los había dejado sin suministro de agua, son presionadas desde el sur por las fuerzas del coronel Franco, obligadas a emprender la retirada desde Picuibá hasta el cruce. El teniente coronel Tavera recibe una orden de Toro donde le indica retomar el fortín Irendahué con 2 de sus divisiones, a la vez que con otro defendiera el cruce del avance paraguayo. Hay que considerar el estado abrumadoramente agotado de estos hombres. Tavera se enfrentó a una encrucijada crucial: atacar el fortín con el peligro de quedar sin agua y con la única vía de escape posible cortada hacia el fortín 27 de noviembre, o continuar la retirada hasta este mismo fuerte para resguardar lo que más pudiera de sus fuerzas, decisión que le fue recriminada por Toro. Entre los días 8 y 12, los paraguayos persiguieron a los soldados bolivianos, los cuales el estado de sufrimiento por la falta de agua ya era insoportable, descontando aquellos caídos por la deshidratación. Los camiones que los perseguían fueron usados para transportarlos hasta Irendahué, salvándoles la vida. De los 12.000 hombres de las fuerzas de Toro, el 50% había muerto de sed, había desaparecido o tomados prisioneros, y se tomó el 60% del armamento que se utilizó para reforzar a la fuerza paraguaya hasta el final de la guerra. Esta batalla resume las principales causas de la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. El avance desaprensivo y por razones extraoperativas de las fuerzas de Toro, que obligaba a alargar las líneas de logística, exponiendo su retaguardia y obligando a sus soldados a marchar más allá de sus capacidades. O una conducción lejana, Toro y sus jefes divisionarios se encontraban a 160 kilómetros del frente, comunicándose con el mismo por teléfono o mensajes lanzados por avión, lo que disminuía la capacidad de cohesión y respuesta frente a la crisis de las fuerzas en el terreno.
La falta de autoridad del general Peñaranda sobre Toro para exigirle que se retirara hasta Carandaití para reforzar la posición sobre Villamontes tras la derrota en el Carmen, ocurrida el 16 de noviembre. La actitud de los oficiales bolivianos de abandonar a sus soldados durante la crisis. Con una remarcable carencia de humildad, Toro comenzó a criticar la actuación de los comandantes de las unidades, alegando que habían sido los primeros en llegar a El Cruce, cuando que su trabajo era dirigir personalmente la retirada desde el sur. La actitud del coronel Toro de dar órdenes directamente a unidades menores, saltándose la cadena de mando y sacando a divisiones y regimientos toda capacidad de iniciativa propia. La velocidad paraguaya en la toma de decisiones y puesta en marcha de las operaciones en momentos de crisis. El 3 de diciembre se le plantea a Garay la maniobra sobre los pozos de Irendahué. El día 4, Franco le entrega personalmente la orden e intercambian ideas sobre detalles menores. A la mañana del día 5, Garay parte rumbo al Fortín y el día 8 los pozos son tomados. Cuando a mediados de junio de 1932 estalló en una de las zonas más inexploradas de toda América el conflicto militar entre Paraguay y Bolivia, pocos imaginaron que el mismo se extendería por 3 largos años, que sería la contienda bélica más brutal del siglo XX en el continente y que dejaría un saldo de alrededor de 100.000 muertos. Este suceso, determinante en la historia contemporánea de Sudamérica, no pasó por alto ni fue esquivado a la República Argentina. Este país era gobernado por el general Agustín Pedro Justo y tuvo mucha ascendencia en el transcurso del conflicto. El peso específico por sobre el resto de las naciones de América del Sur hizo que Argentina, primeramente, tenga una preponderancia por sobre estas, doblegando el accionar brasileño y chileno y eludiendo la injerencia diplomática estadounidense para evitar que el asunto se escapara fuera de su órbita de dominio. En sintonía con esto, tanto las clases dirigentes, la empresaria, como también las fuerzas armadas de este país, consideraban el espacio geográfico en conflicto y a sus adyacentes dentro de la esfera de influencia de Buenos Aires. Estos argumentaban que Argentina no podía pasar pasivo e indiferente ante el estallido de la guerra entre los dos países limítrofes. Si bien Argentina adoptó medidas direccionadas a lograr un alto al fuego, la rápida escalada militar que tuvieron los sucesos hizo que el presidente Justo tome partido por Paraguay, con quien su país tenía aceitadas relaciones comerciales y políticas desde hacía medio siglo en detrimento de la nación altiplánica. La autonomía que tuvieron los ministros de Guerra y Marina, el general Manuel Rodríguez y el almirante Pedro Casal respectivamente, y secundados por otros pares del gabinete en pos de ayudar al aliado guaraní, fue considerable. La postura paraguayófila fue casi de inmediato en el alto mando argentino. Prueba de ello es la reunión que el embajador de Asunción en Buenos Aires, Vicente Rivarola, tuvo con Justo. En sus memorias dejará inmortalizada esta entrevista y muchas otras a lo largo del conflicto, en búsqueda del apoyo de su nación. Luego de exponer durante hora y media y describir la delicada situación de las arcas de su patria, Justo se comprometió con el diplomático y recibió una lista de los suministros y pertrechos que Paraguay precisaba, a lo que el primer mandatario contestó, cito: «Deme la lista y puede usted calmar su emoción patriótica y estar tranquilo. El Paraguay no saldrá de ninguna manera disminuido de la guerra. Ya recibirá mis instrucciones el ministro de Guerra con quien usted puede conversar». Fin de la cita. La relación entre ambas naciones gozaba de buena salud también en el ámbito castrense. Desde la década del 20, la Comisión Técnica Argentina comenzó a asesorar al alto mando paraguayo sobre la adquisición de material bélico y de comunicaciones. La creación de la Escuela Superior de Guerra de aquel país, fundada por esos años, tuvo una misión militar argentina a modo de tutoría. Con ellos es importante destacar que para Paraguay era prioridad mantener buenos lazos con Argentina, quien tenía importantes capitales invertidos en estas tierras, y era su principal socio económico. La década del 20, la clase dirigente guaraní solidificó vínculos con sus vecinos del Plat, independientemente del sesgo ideológico gobernante en Buenos Aires. Por su parte, con Bolivia imperaban ciertos desencuentros políticos y diplomáticos. La pasividad frente a la incursión militar chilena en tierras bolivianas durante la Guerra del Pacífico, ciertos roces entre las cancillerías iniciado el siglo XX que llevaron a la ruptura de relaciones entre 1909 y 1911 y posteriormente los desencuentros para lograr que el petróleo de Oriente boliviano sea trasladado y comerciado a través de la Argentina, llevó a que La Paz y Buenos Aires se vean como vecinos
vecinos lejanos y con desconfianza el uno del otro. Iniciada la guerra, el apoyo argentino se hizo presente, con innumerables envíos de material bélico, provisiones, materias primas, logística y elementos de sanidad para la campaña paraguaya. El contrabando de armas hacia el Paraguay fue una constante durante los 3 años de combate. El testimonio del almirante Isaac Rojas demuestra esto último, a la vez que ilustra lo clave que fue para Asunción el apoyo logístico de la Marina de Guerra Argentina. Y cito: había estallado la guerra del Paraguay y Bolivia, y yo prestaba servicios en un buque de río. Un día nos ordenaron cargar 2 millones de balas de fusil Mauser y 60.000 tiros de pistola para trasladarlos por el río Paraná al norte. Cumplimos la orden. Yo era alférez, trabajábamos a destajo para cargar. Había cajones de munición hasta en los camarotes, en todas partes. Y zarpamos. La munición la entregamos a los paraguayos y eso fue una orden del presidente Justo. Llegamos allá y de noche se nos atracaron unas lanchas paraguayas y descargamos todas las municiones frente al puerto argentino de Clorinda. Fin de la cita. Este tipo de embarques no fue excepcional, más bien todo lo contrario. A modo de ejemplo, el día 16 de agosto, a 2 meses de iniciada la contienda, el ejército argentino supervisó el envío de 5.000 monturas, caramañolas, carpas individuales y 50.000 tiros de pistola Colt. El ya citado embajador Rivarola informaba a su presidente que para el 20 de ese mes se dirigía otro embarque para completar las 1.500 monturas, 5.000 caramañolas y 5.000 carpas individuales para las tropas apostadas en el Chaco Boreal. Hasta la propia Bolivia, que conocía el favoritismo argentino por Paraguay, se sorprendió por el tamaño de la ayuda y lo enviado de ella. En septiembre del 32, un radiograma boliviano informaba a La Paz que sus tropas habían tomado elementos de combate con escudos argentinos. Paralelamente al envío de armas y demás suministros bélicos, hay que mencionar el aporte del espionaje argentino, gracias a sus hombres apostados principalmente en Salta y Formosa, mediante informes de inteligencia de sus espías. El Estado Mayor argentino se reunía periódicamente para estudiar la situación estratégica del ejército en combate. De las mismas se sacaban conclusiones y directivas que eran presentadas al ministro de Guerra argentino, quien a su vez las retransmitía al gobierno y al comando paraguayo. Paralelamente, no se puede dejar de mencionar el papel de los criptógrafos argentinos, quienes descifraron los códigos de los cables bolivianos. Este hecho intrigó mucho a La Paz, hasta que comprobó la colaboración de Buenos Aires con su enemigo en el ámbito de las telecomunicaciones. El alto mando guaraní supo de mucha información del adversario con anterioridad gracias a este tipo de acciones. Tanto el personal del ejército como el de la Armada Argentina colaboró con el servicio criptógrafo del Paraguay. Estas acciones se llevaron a cabo desde diferentes ciudades, inclusive bolivianas. La ayuda con el vecino paraguayo fue diversa, no solo material bélico, inteligencia y criptografía, también en el plano logístico. Un problema que afrontó Paraguay durante toda la guerra fue el de suministro de combustible para sus vehículos. El embajador Rivarola informaba a su presidente Eusebio Ayala con fecha 16 de marzo de 1933, luego de una de las varias visitas que tendría durante el conflicto con el presidente argentino Justo. Como resultado de esta entrevista tendremos Nasti Foloy, la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, al Ministerio de Marina para que facilite su transporte a Asunción. Fin de la cita. El Socorro Argentino también dijo presente cuando en noviembre de 1933, ya con un Paraguay tomando la ofensiva en las acciones, precisó imperiosamente de pólvora y granadas. Con respecto a la primera, para evitar levantar sospechas, la adquisición se hizo como si fuese para el ejército argentino. En lo referido a las granadas, todas se adquirieron a Europa. Llegarían a Asunción, pero a través de una logística más sofisticada, ya que el espionaje boliviano, al igual que su embajador en Buenos Aires, tenían conocimiento de la existencia de estas armas y desde qué puerto de dicha ciudad se transferían rumbo al Paraguay. Todo tipo de pertrechos para la guerra. Otro episodio de color y trascendente fue lo organizado por la Casa Argentina en Asunción, quien lejos de conformarse en conseguir fondos y gestionar todo tipo de ayudas para las tropas guaraníes, decidieron organizar un cuerpo de caballería al cual denominaron como Regimiento de Caballería número 7 General San Martín. Este cuerpo se desplegó en el frente de batalla desde noviembre del 32 hasta junio de 1935, donde lo sorprendió el final de la guerra en Machereti, actual territorio del sudeste boliviano en las estribaciones de los Andes. Por último, vale mencionar la ayuda que Buenos Aires brindó a su aliado en el aspecto de finanzas. La concesión de préstamos fue quirúrgica para solventar gastos provocados por la guerra y para el mantenimiento del resto de su economía. Si bien cuesta saber exactamente cuánto dinero se prestó a Asunción en carácter de crédito o préstamos efectuados, debido a la casi inexistencia de fuentes documentales que lo comprueben, por razones logísticas, y porque además estas transacciones se realizaban a través de triangulaciones entre empresas privadas y entidades bancarias para evitar que el nombre de la República Argentina quede empantanado. El aporte monetario fue constante durante toda la guerra.
Las memorias de Rivarola vuelven a ser un archivo de enorme riqueza para este punto también. Cito: prácticamente conseguido préstamo de 5 millones moneda argentina y obtúvose para compañía naviera crédito en cuota corriente de hasta 500.000 pesos argentinos. 2 días más tarde ampliaba: el dinero lo dará íntegramente el Banco de la Nación, pero como por su estatus no puede hacer préstamo a gobiernos extranjeros y por la regla de neutralidad, menos podría hacerlo a un país en guerra como el nuestro. La operación tendrá que realizarse a través de una empresa particular. La ayuda económica de Argentina debió superar escollos burocráticos, estatuarios y administrativos, los cuales debieron sortearse gracias al máximo compromiso de hombres de total confianza del presidente Justo, como así también de banqueros y empresarios. De hecho, en otra correspondencia de Rivarola con el presidente Ayala, en repetidas conversaciones privadas con el presidente Justo, le hablé con franqueza y sinceridad de las estrecheces de nuestros recursos, pidiéndole su interés personal por gestiones que tendrían que hacer discretas y personalmente para tratar de conseguirlo. El general Justo, que sin duda alguna es el noble y más grande amigo que el Paraguay ha podido tener y tiene en Argentina, me había prometido no solamente su interés, sino su apoyo personal. Había llamado al director del Banco Nacional, el doctor Carlos Acevedo, para que tomara el asunto de un préstamo en sus manos. Este me convocó y expresó que el presidente Justo le dijo que tenía interés personal y político en que se le presentara al Paraguay toda la ayuda posible en las actuales circunstancias. A modo de conclusión, hay que destacar que la diversidad y la regularidad de aportes hechos por Argentina han sido de un valor incalculable para que el Paraguay afrontase la guerra. Si bien no es el objeto del video, surge la necesidad de preguntar: si Buenos Aires no hubiese colaborado con Asunción, ¿qué hubiese sucedido? Aunque no podemos dar una respuesta exacta y sin caer en cuestiones contrafácticas, podemos deducir que para el Paraguay lo mejor sería ni siquiera pensar en esa posibilidad. La historiadora guaraní Julia Velilla Arrellaga respondió a cómo su país hubiera procedido en la guerra sin ayuda argentina de manera tramitente. Y cito: más nos vale evitar semejantes conjeturas. ¿Conocías o escuchaste sobre esta cuestión? ¿Querés dejar algún comentario o hacer alguna colaboración al respecto? Te leemos en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu like.